Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a intentar ver una escalera de un centro comercial que es muy interesante para intentar comprender cómo funciona la cábala, ¿no? Siempre desde una perspectiva, digamos, radicalmente anti-iniciática, anticabalística. Porque por definición el sistema está pensado para tener muchas capas de interpretación simbólica y que nunca se llegue a comprender del todo el sistema, ¿no? Y los distintos niveles iniciáticos vayan intentando comprender lo que significa, pero nunca lo vayan comprendiendo del todo hasta que estén demasiado atrapados en la red para que no tengan más remedio que, digamos, al final es un sistema de obediencia, ¿no? Compartimentación de la información, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros desde fuera y desde nuestra interpretación delirante hemos visto ya, por ejemplo, que en varias películas en Pactar con el Diablo lo hemos visto, ¿no? Esas estructuras cabalísticas. Lo hemos visto también en la película de Roman Polanski, ¿no? El bebé de Rosa María, ¿no? Rosemary, Horus María, Rosa María, Horus María. Y entonces, hoy vamos a intentar grabar una escalera de un centro comercial. No sabemos si nos van a dejar o tal, ¿no? Lo intentaremos hacer así un poco, una escalera normal de un centro comercial, unas escaleras mecánicas, pero que muestran bien toda la lógica del árbol de la cábala, ¿no? Básicamente es lo que decimos siempre, ¿no? Hay una lógica como de dos columnas que vendrían a representar la oposición, tanto de carácter tipo violento como de carácter sexual, ¿no? Es decir, vienen a ser un poco el elemento rivalidad entre dos sujetos que se daría, digamos, de manera más intensa en el caso de dos hombres. Es decir, sería la idea de la gemelaridad, la idea de que dos gemelos se enfrentan, dos gemelos que proceden de las dos columnas, se enfrentan, suben en diagonal y se enfrentan en la columna central, ¿no? Pero también el árbol de la cábala nos sirve como la rivalidad de los sexos y la confrontación de los sexos, porque al final esos dos órdenes se dan de manera, se solapan, ¿no? Se dan de manera vinculada, ¿no? Hay toda una idea de quién domina a quién y de cómo y de quién somete a quién y de qué elementos de uno a su vez, porque tiene que ver también todo eso con una lógica de programación mental, de disociación mental, de sometimiento de unos alters a otros, etcétera, ¿no? Entonces se acaban solapando los dos elementos y todo eso es lo que también significa la cábala y la idea de los de esos, digamos, solapamientos geométricos donde tenemos como determinadas figuras geométricas que se pueden ver en volumen, pero se pueden ver también planas, etcétera, ¿no? Es decir, toda esa idea de que hay varios niveles de lectura, de que hay varios cruces, ¿no?
Pero básicamente, para mí, la clave aquí en todo esto es, ya digo, entender que se solapan, digamos, el elemento de la rivalidad, del encuentro de dos personas, es decir, la idea de la competición, de dos personas que compiten por de dos iniciados que compiten por un mismo puesto, ¿no? Que es la idea del gemelamiento, ¿no? La idea de que para que suba uno tiene que bajar otro, ¿no? Es decir, yo no estoy defendiéndolo, estoy constatando que esta es la mecánica que veo, que observo en lo que utilizan en estas lógicas iniciáticas, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de que se cruzan dos en el medio, dos que ascienden desde las dos columnas laterales, se cruzan en la columna central y ahí pasa algo, ¿no? Y ahora vamos a ver en este centro comercial cómo justamente pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay como dos escaleras mecánicas que se cruzan, como suele ocurrir en los centros comerciales, y para que suba uno tiene que subir otro. Y justamente el cruce de las dos alturas se da ahí en el punto intermedio de las dos diagonales, ¿no? De hecho, nos lo enseñan a menudo esto, no es algo que yo me lo haya inventado, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Los Simpson, luego lo mismo que han dicho Los Simpson, nos lo enseñan con Donald Trump, ¿no? Bajando escaleras, subiendo escaleras, ese tipo de cosas. De alguna manera ellos mismos nos están diciendo que es así como funciona, ¿no? Y entonces básicamente la idea sería que el árbol de la cábala es algo mucho más concreto de lo que nos cuentan, ¿no? Pero al mismo tiempo también es tan etéreo y tan complejo desde un punto de vista de todos sus niveles espirituales, toda esa idea que nos cuentan de la emanación de las sefirot desde arriba, desde Keter, todo esto. Pero yo creo que en el fondo todo esto lo utilizan para, de alguna manera, estructurar los niveles iniciáticos de la masonería, ¿no? Estoy hablando desde un punto de vista tremendamente intuitivo, mezclando muchas fuentes, es decir, no. De hecho, que sea el grado 33, ¿no? Ya es un indicio importante, ¿no? De que estamos trabajando con estas lógicas, ¿no? Y entonces la idea sería que los distintos niveles iniciáticos se corresponden a toda esta lógica de digamos, distintos niveles de iniciación y distintos niveles de espiritualización, etcétera, de la realidad, ¿no? Distintas capacidades del iniciado para comprender o para acceder a un determinado nivel de conciencia, a un determinado nivel de espiritualidad. Entonces eso está muy bien, nos lo cuenta mucha gente, pero normalmente lo que no cuentan, y es lo que yo intento hacer con mi investigación, es contar el lado oscuro de toda esa lógica que normalmente sistemáticamente no cuentan, porque como tienen muchísimos recursos, como hay muchos iniciados y por toda esta estructura de compartimentación de la información y de disociación, etcétera, se tiende, digamos, a reprimir tanto la propia represión de uno, tanto la propia compartimentación de uno, como el propio sistema en sí. Es un sistema basado en el ocultamiento, en la compartimentación de la información y también de estas lógicas, ¿no?
Entonces, lo que quiero decir es que, vinculado a toda esa idea de distintos niveles iniciáticos, distintos grados, niveles de conciencia, todo eso tan bonito que nos cuentan y todo eso que es verdad, se adquieren determinadas iniciaciones y todo eso está muy bien, de lo que nos habla también mucha gente en el ámbito de la espiritualidad y todo eso está muy bien, pero yo lo que intento mostrar es que todo eso se hace al precio de, y eso es lo que no nos cuentan, al precio de que en esas iniciaciones hay gemelamientos, hay sacrificios, hay rituales de cercanía a la muerte, hay abuso sexual, hay abuso infantil, hay programación mental mediante trauma, que esta es la clave de todo, es decir, y eso es lo que tienden a no ocultarnos y tienden a ir como, digamos, pues que quede en un segundo plano, ¿no? Eso no nos lo contarán en los libros que encontramos en las librerías normales sobre sociedades iniciáticas, sobre masonería, sobre religiones de misterios. En general toda la academia no nos lo va a contar. Pero en definitiva acaba siendo una lógica muy sencilla, ¿no? Que es la del árbol de la cábala, ¿no? Que es la de la rivalidad entre dos por acceder a una tercera cosa, es decir, acaba siendo una triada de tipo masculina, masculina, femenina, es decir, pero al mismo tiempo también en el otro sentido, femenina, femenina, masculina, ¿no? Con lo cual nos acaba dando una especie como de estructura de 4, que en el fondo es la de la péntada egipcia también, es la de Set, Osiris, Neftis y claro, es que lo hemos hablado últimamente, ¿no? La péntada egipcia, tenemos Osiris, Isis, que aparecen en escena, pero que por definición, digamos, encubren a Set y a Neftis, que está un poco ahí en una posición secundaria, etcétera. Pero vemos ahí cómo están los 4 elementos, ¿no? Jugando. Es decir, hay como 2 gemelamientos de tipo del mismo sexo y como otros 2 gemelamientos que se acaban cruzando y acaban generando como una especie como de 4 elementos, que es también la pirámide, ¿no? Que es, digamos, la base de la pirámide que produce el andrógino que es Horus, ¿no? El sentido profundo de la péntada egipcia es ese, ¿no? Es decir, lo que pasa es que como al final son polos, pues tenemos que Horus también va a volver a ser otro Osiris, que se va a enfrentar también a su hermano Harpócrates. Empieza a complicarse, ¿no? Pero Horus como final de ese camino iniciático, como estoy hablando de milenios de historia, ¿no? Que ahora estamos en ello, ¿no? La llegada a la era andrógina de Horus tiene que ver con todos esos cruces donde hay una rivalidad que enfrenta al sujeto con su igual y al mismo tiempo una rivalidad de tipo sexual, es decir, donde también hay una especie de sometimiento, sumisión de un sexo al otro pero que en realidad tiene que acabar siendo una fusión, ¿no? Por lo tanto, al final en la cábala se dan esos 2, digamos, cruces, ¿no? El cruce, digamos, del mismo sexo y el cruce del sexo contrario, ¿no? Que se acaban fundiendo. Por eso es tan importante las figuras del maestro masón y de la María Magdalena, ¿no? Que vamos a ver ahora también en el centro comercial, cómo se dan esos 2, la M y la A, ¿no? Que acaban fundiéndose, donde la figura de maestro masón y la figura de María Magdalena acaban confluyendo, acaban siendo el mismo, ¿no? Y en un futuro, cuando ya estemos a punto de entrar en la era de Horus, no tendrá sentido ya diferenciar, porque será el maestro masón y María Magdalena será la misma figura, ¿no?